La parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Mateo 13:3. La parábola es una narración de un lenguaje figurado que hace una semejanza de un principio espiritual con un acontecimiento de vida diaria. Su propósito es doble. Por un lado, revelar a los hijos de Dios las grandes verdades espirituales escondidas en un lenguaje figurado, pero por otro, ocultar las grandes riquezas de la sabiduría divina de aquellos hombres soberbios. La oposición hacia Jesús creció hasta el punto de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Por eso Jesús les habló a la gente en forma de parábola para ocultar de estos incrédulos las bendiciones de su palabra. La parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de oyentes de la palabra de Dios. Tal y como Jesús lo explicó más adelante, el sembrador es aquel que predica el mensaje del Evangelio. El sembrador es el que siembra la palabra. Marcos 4:14. La parábola describe 4 tipos de terrenos, donde cada uno de ellos representa el corazón del oyente, donde la palabra de Dios es plantada durante la predicación. Veamos los 4 tipos de oyentes que Jesús representa en esta parábola. El oyente con el corazón duro. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y comieron. Mateo 13:4. Este es el que fue sembrado junto al camino. La razón por la cual este tipo de oyentes no entienden, no creen en la palabra de Dios, es porque tienen el corazón duro, así como el camino entre los surcos de una siembra es duro. Así el corazón de algunas personas está endurecido de tal forma que se le hace imposible creer en Dios, aun cuando escuchen las mismas palabras de Dios o incluso vean su gloria. Si de corazones duros hablamos, uno solo puede recordar al faraón, que endureció tanto su corazón que trajo sobre sí su misma ruina. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. A través del pecado, sus filosofías y necias creencias, el diablo ha logrado que el hombre desprecie el mensaje de salvación de tal forma que cuando lo escuchan todos sus prejuicios y creencias se oponen como un muro a que la palabra de Dios transforme su duro corazón, y entonces viene el diablo y arrebata esa semilla que fue sembrada, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia y malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Ahora veamos el oyente con el corazón descuidado. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidades de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Mateo 13:5-6. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Este es aquel que se entusiasma en gran manera cuando escucha la palabra de Dios, de tal forma que realiza sus compromisos con Cristo a la ligera, impulsados por sus emociones. Pero cuando sale el sol, es decir, viene la persecución, al final la semilla del Evangelio no hace su efecto porque estos no tienen raíz o raíces. El tener profundidades, raíces en el Evangelio, es decir, firmes convicciones, es importante, ya que de ellas depende la firmeza del cristiano en medio de todas sus pruebas y dificultades. El Evangelio no es una cuestión de emociones, sino de convicciones. Dios no nos promete
que no habrán problemas, al contrario. Y Satanás busca la forma de sacarnos del camino de Dios, pero nuestro fuerte compromiso y convicción nos mantendrá en el camino correcto, por lo que jamás debemos de ver hacia atrás, sino simplemente avanzar, porque tarde o temprano seremos recompensados por nuestra fidelidad. Ahora veamos el oyente con el corazón atribulado. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Mateo 13:7. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Este tipo de oyentes es aquel a quien no le hace efecto la palabra de salvación, porque su corazón se encuentra lleno de los afanes de este mundo, prisioneros de los placeres de la vida, engañados por el deseo de poseer riquezas, y provocan que la palabra implantada en su corazón se ahogue. La Biblia nos manda a no buscar satisfacciones, el deseo de la carne, sino a vivir para Dios. Por tanto, debemos abandonar todos los deseos pecaminosos, todo afán por enriquecernos o hundirnos en la vanagloria de este mundo. Antes debemos buscar a Dios y su reino, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Ahora miremos el oyente con el corazón convertido. Pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cual a 100, cual 70 y cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Mateo 13:8-9. Finalmente se nos presenta el oyente que tiene el corazón convertido. En este caso se trata del terreno fértil, aquel que se encuentra limpio de toda contaminación, que pudiera evitar las raíces de la planta. Estas raíces se arraigan bien en la tierra o cualquier cosa que la ahogue. Para que la palabra de Dios sea efectiva, es importante permitir y que éste limpie su corazón de toda amargura, odio, pecado, prejuicio, cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad divina. Solo así podremos dar frutos agradables delante del Señor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Mateo 13:23. Lo que el hombre necesita es limpiar su corazón de toda inmundicia, y solo cuando obedece la palabra de Dios ocurre todas estas bendiciones. Amén.